Muchísimas gracias. Estamos ya en la tercera charla de formación para este apostolado de las madres espirituales y de los intercesores. Y bueno, como cada vez que nos reunimos, comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios, invocando la fuerza de su Espíritu Santo para que nos asista y nos ayude a acoger este don, esta gracia que nos quiera compartir en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, amado huésped de nuestra alma, que vengas con la fuerza de tu poder para poder iluminar nuestras mentes y nuestros corazones y volvernos dóciles y disponibles para lo que tú nos quieras regalar hoy en este momento de compartir. Danos un corazón como el de María, Madre del pueblo sacerdotal, Madre de los sacerdotes, y que como ella acojamos la palabra y la hagamos vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues antes que nada, un saludo de feliz Pascua para todos ustedes. Estamos en este momento disfrutando aún de la alegría de la resurrección del Señor. Y en esta ocasión, en este mes, nuestro tema va a ser ver en una persona concreta cómo se aplica esta experiencia del sacerdocio común. Es la tercera charla. En la primera, simplemente para recordar, vimos el aspecto bíblico del sacerdocio de Cristo. En la segunda, vimos cómo ese sacerdocio de Cristo viene compartido a la Iglesia como pueblo sacerdotal desde la eclesiología del Vaticano II y de la sinodalidad que el Papa Francisco está impulsando tan fuerte durante su pontificado. En esta ocasión, para ver cómo se vive, cómo se aterriza esta experiencia del sacerdocio bautismal, pero cambié el título porque parece una pequeña minucia, pero para estar a los términos justos del Vaticano II sería hablar de sacerdocio común de los bautizados. Entonces, por eso fue ese pequeño cambio, pero el sacerdocio común, cómo lo vivió, cómo lo experimentó y qué efectos tuvo en la vida de una laica, madre de familia, esposa, como fue la Beata Concepción Cabrera de Armida. Me voy a permitir hacer una pequeña semblanza de su vida, sobre todo por aquellas personas que estén en el movimiento, que no conozcan mucho o que no han oído hablar de la vida de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Quienes ya la conocen, ténganme paciencia, no voy a decir nada nuevo para ustedes que ya la conocen, pero que sí tal vez puede ser nuevo para alguien que aún no la conoce. La Beata Concepción Cabrera de Armida nació en México en 1862, el 8 de diciembre. Por eso, pues el Señor le concedió nacer como un signo providencial en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues como en nuestros pueblos latinoamericanos se usa o se usaba, el día del nacimiento era el día que se le ponía el nombre del santo al niño o a la niña. Entonces, ella fue llamada María de la Concepción. Nace Conchita, como la llamamos cariñosamente, aunque su familia la llamaba, sobre todo sus nietos, Mane o Mamá Grande, y algunos otros la llamaban Conce o Concha, simplemente como la llamaba su esposo. Concepción nace pues a finales del siglo XVIII, bueno, la segunda mitad más bien, en una familia pues bastante acomodada económicamente hablando, en una familia numerosa. Y bueno, ella nos dice que vivió una infancia absolutamente normal, que como todos los niños hacía travesuras, le gustaba jugar con sus hermanos,
Le gustaba mucho la vida del campo, sus papás tenían haciendas, se iban a pasar temporadas al campo y pues bueno, ahí ella contemplando la naturaleza, le venía también el impulso de orar. Fue desarrollando un amor a Jesucristo muy genuino y auténtico desde la infancia. Tuvo un tío sacerdote jesuita y pues bueno, es un tiempo en el que en México no había religiosas, entonces ella no tuvo una referencia de vida religiosa. Las religiosas habían sido expulsadas por el gobierno contrario a la iglesia que estaba en ese tiempo y Conchita no conoció religiosas, por lo que ella dice que pensaba que las religiosas ya no existían. Entonces, pues ella desarrolla una vida de sociedad, una vida de fiestas, de bailes, desde muy jovencita concurría, como era la costumbre de su tiempo, a estos bailes de sociedad y en uno de ellos conoce a Francisco Armida, que será su único novio, luego su prometido y finalmente su esposo. Ya a los 21 años de edad, casi por cumplir 22, un mes antes, el 8 de noviembre de 1884, contrae matrimonio con Francisco. De este matrimonio nacieron 9 hijos, 7 varones y 2 mujeres. De esos 9 hijos, uno fue sacerdote jesuita, Manuel, el tercero de sus hijos. La hija más grande, la primera de sus hijas mujeres, fue religiosa de la Cruz, del Sagrado Corazón de Jesús, instituto religioso de vida contemplativa fundado por la Beata Concepción Cabrera, sin ella saber que su mamá era la fundadora de la congregación a la que ella entraba. Entonces vamos a ver que pues en una vida de familia, como la de toda familia, pues vivieron de todo, desde enfermedades, problemas económicos, situaciones de accidentes. Y bueno, Conchita, después de 17 años de casada, quedó viuda y vivió la mayor parte de su vida, casi 36 años de viudez. Entonces, pues ella fue una mujer dedicada a la vida de su familia, a sus hijos, nunca fue religiosa, aunque si bien el Papa Pío X le concedió hacer votos privados como religiosa y que le fueran válidos solamente hasta su muerte, ella nunca vivió en un convento. Por eso no es correcto decir la Madre Conchita, como muchos la llaman, porque eso da la idea de que Conchita fue religiosa y Conchita no fue religiosa. Conchita fue una laica que su vida de familia, como esposa y madre de familia, como veremos a continuación, la vivió en plenitud. Esta vida de familia la fue combinando con una profunda experiencia vida de Dios, por lo que es considerado una mística, y también con una fuerte vida apostólica. De hecho, entre sus obras apostólicas encontramos 5 institutos que nosotros llamamos las obras de la cruz. El primero de ellos se llama Apostolado de la Cruz y es para todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres de cualquier estado y condición, que quieren vivir a plenitud su sacerdocio bautismal, haciendo cada día una ofrenda de su vida, ofreciéndose por la salvación del mundo y especialmente por la santificación de los sacerdotes. Luego vamos a ver y a entender por qué estas obras tienen ese carácter sacerdotal. Esto fue fundado el 3 de mayo de 1895. Posteriormente, 2 años después, 3 de mayo de 1897, nace la segunda obra fundada por Concepción Cabrera y en ese entonces su director espiritual, el padre Alberto Cusco y Mir, sacerdote jesuita, que son precisamente las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, una congregación de vida contemplativa que se dedican a orar día y noche ante el Santísimo Sacramento, alcanzando gracias especialmente en favor de los sacerdotes. Su lema es, por ellos me consagro, que está tomado del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. La tercera de las obras es la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, que fundó Conchita en el mes de noviembre de 1909, justamente cuando ella hubiera cumplido 25 años de casada, ya era viuda,
pero ese día el Señor le regala la inspiración de esta tercera obra laical, que es para laicos y laicas que viven su consagración en el mundo. Entonces, ellos son laicos y laicas consagrados que viven esta espiritualidad que el Señor le regaló a la Iglesia a través de la Beata Concepción Cabrera de Armida. La cuarta de las obras se llama La Fraternidad de Cristo Sacerdote, que son sacerdotes diocesanos que viven esta espiritualidad, obispos, seminaristas, diáconos permanentes, que quieren formar parte de esta espiritualidad sin pertenecer a la congregación fundada por Conchita, que es la última obra. Esta obra, como la Alianza de Amor, nacen también gracias al celo de su director espiritual, que en ese tiempo era el venerable siervo de Dios, don Ramón Ibarra y González, primer arzobispo de Puebla, México. Y, por último, la quinta obra de la cruz, en 1914, el día de Navidad, en la Ciudad de México, por el auspicio de Monseñor Ramón Ibarra y González, y como teniendo como responsable de esta fundación, aunque sin formar parte de ella en un inicio, el venerable siervo de Dios, Félix de Jesús Rouget, sacerdote francés, que pertenecía a la congregación de los Padres Maristas. Estas 5 obras que el Señor regaló a la Iglesia forman, decimos nosotros, como Conchita lo decía, un solo núcleo, es decir, el núcleo se llama Obras de la Cruz, pero son 5. Y de esta última obra, sobre todo, de los misioneros del Espíritu Santo, han ido naciendo otras congregaciones y se dio así origen a un movimiento que hoy se conoce como la Familia de la Cruz, que gracias a Dios estamos ya presentes en 4 de los 5 continentes. Nos falta llegar a Oceanía, es el último continente que nos falta, pero ya hay presencia de la Familia de la Cruz en todos los demás continentes. ¿Cómo va el proceso de canonización de Conchita? Pues bueno, ustedes también ya les he compartido en alguna ocasión que es parte de mi servicio, es ser postulador también general de las causas de canonización de la Familia de la Cruz. Conchita fue declarada beata en el 2018 por el Santo Padre Francisco, el Día del Sagrado Corazón de Jesús del 2018, aunque si bien la celebración de la beatificación se llevó a cabo el 4 de mayo del año siguiente, del 2019. Ahorita lo que falta es otro milagro para que se pueda dar paso a la canonización, el reconocimiento de un segundo milagro. Actualmente se están haciendo algunos estudios de posibles milagros y el último que me ha llegado lo vi anoche a las 10 de la noche, llegó un correo con testimonios de gente que sigue enviando, pues cómo a través de Conchita el Señor le sigue regalando gracias, ¿verdad? Entonces, pues bueno, junto con Conchita hay otras 7 causas de la Familia de la Cruz que están en proceso. 2 de ellos ya se los mencioné, Monseñor Ramón Ibarra, el Padre Félix de Jesús Rouget y algunos otros que en alguna otra oportunidad habrá posibilidad de hablarles de ellos. Conchita murió a los 74 años, el 3 de marzo de 1937, rodeada de sus hijos de la sangre y de sus hijos espirituales, asistida por religiosas de la cruz, por misioneros del Espíritu Santo, y literalmente murió en brazos de sus hijos de sangre, porque por un problema que tenía en los pulmones no podía respirar, y 2 de sus hijos tuvieron que alzarla en el momento de la agonía y murió en brazos de sus hijos. Así a grandes rasgos, es una biografía muy breve lo que les acabo de compartir. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema que nos interesa es cómo vivió Conchita desde su ser de laica, de esposa y de madre de familia, su sacerdocio bautismal o sacerdocio común. Vamos a recordar brevemente lo que dice el Concilio Vaticano II, algunos rasgos solamente de este sacerdocio común. Solamente para recordar, esto ya lo vimos la vez anterior,
pero quiero que quede claro, que siga quedando claro qué es el sacerdocio común. Dice la Lumen Gentium que los bautizados somos consagrados por el Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, todos los bautizados, para ofrecer sacrificios espirituales y anunciar. Acuérdense que yo insistí que estos son los dos rasgos del sacerdocio común. Ofrecer sacrificios espirituales y anunciar. No basta solamente ofrecer, hay que también anunciar. Entonces, ofrenda y evangelización van de la mano para vivir el sacerdocio común. Todos los discípulos de Cristo, desde el Papa hasta el más pequeño de los bautizados que existe el día de hoy en la iglesia, estamos llamados a perseverar en la oración, a alabar juntos a Dios, a ofrecernos a nosotros mismos como hostia santa y grata a Dios y a dar testimonio. Nuevamente, ofrecernos y dar testimonio son los dos rasgos de el sacerdocio bautismal que vamos a ver que Conchita vivió. Y como lo vimos también la vez pasada, acuérdense que nos dice el Concilio Vaticano, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan el uno al otro porque ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Entonces acuérdense, sacerdocio único y exclusivo que existe es el de Jesucristo. Jesucristo lo comparte a la iglesia, que somos todos los bautizados, y en la iglesia se vive de dos maneras. O en el sacerdocio común, donde estamos todos, bueno, donde están todos los bautizados que no pertenecen al orden sacerdotal, y el sacerdocio ministerial, donde estamos todos los que pertenecemos al orden sacerdotal. Fíjense lo que dice del sacerdocio de los fieles. Dice, los fieles, en virtud de su sacerdocio regio, es decir, de su sacerdocio real, lo ejercen. ¿Cómo se ejerce el sacerdocio común? Con la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, en el testimonio de vida y en la caridad operante. Son los 4 modos de vivir el sacerdocio común. Recibir los sacramentos, la oración y acción de gracias, el testimonio de una vida santa, y mediante la caridad operante. Y luego también nos dice este mismo concilio que el carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal, es decir, de la iglesia, se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. También las virtudes es el modo como nosotros vamos a expresar el ejercicio de nuestro sacerdocio. Luego empieza a hablar de los sacramentos, el documento. Pero ahí, fíjense, dice, los esposos cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan en el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y la educación de los hijos. Puse ese párrafo porque habla de la realidad matrimonial que muchos de ustedes viven y que vivió también Concepción Cabrera. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno según su camino, a vivir la santidad con la que es perfecto el Padre Celestial. Y ahí se me ocurrió poner esta fotografía donde estoy compartiendo con quienes fueron mis compañeros durante el bachillerato teológico. La pareja que está al lado a mi lado derecho, pues bueno, ellos son un matrimonio que ahí estudiando la teología se conocieron, se hicieron novios y luego me tocó participar en su boda.
Y la otra joven que está ahí, que también ella es una laica comprometida en la iglesia, en la Acción Católica Juvenil. Entonces, es una imagen de lo que es la multiplicidad de las vocaciones. El ministro ordenado, el matrimonio y el laico empeñado en la pastoral de su comunidad. Luego dice el mismo texto que ya hemos citado del Concilio Vaticano II, estos dos párrafos me parecen muy interesantes para el tema que estamos desarrollando. Dice, son de esperar muchísimos bienes para la iglesia de ese trato familiar entre los laicos y los pastores. Fíjense, trato familiar. No es que tienen que poner o tenemos que poner al padrecito en un pedestal y sí, lo que el padre diga y etcétera, etcétera. No es un trato de sumisión, es un trato familiar. Dice, así se robustecen los seglares el sentido de la propia responsabilidad. Fíjense, Conchita vivió antes del Concilio Vaticano II, mucho antes, en una iglesia marcadamente clericalista, en una sociedad marcadamente machista. Y ahí, como laica y como mujer, como esposa y como madre de familia, tuvo un trato familiar con los pastores, se relacionaba con sacerdotes, con religiosas, con obispos, incluso tuvo una entrevista con el mismo Papa Pío X. Esto nos deja ver, como dice el texto, que el laico, desde la experiencia de su sacerdocio común, tiene una responsabilidad de un protagonismo efectivo en la vida de la iglesia. No tiene que ser un agente pasivo de la actividad de los presbíteros. Por eso yo les decía la vez pasada, no digan, voy a oír misa. No vas a oír misa, vas a celebrar la Eucaristía. Porque tú también la celebras, porque el sacerdote ministro preside la comunidad, pero es la comunidad entera la que celebra la Eucaristía. Por eso es incorrecto decir voy a oír misa, porque esa concepción de oír misa es favorecer la pasividad. En cambio, el sacerdocio común se vive de manera activa, como dice el texto del concilio, fomentando la propia responsabilidad, y yo diría, y la corresponsabilidad. Es decir, el laico asume su responsabilidad, pero, como dirá el siguiente párrafo, ayuda al pastor en su responsabilidad común. Por eso, corresponsabilidad, comunión. Dice, se fomenta su entusiasmo y se asocian más fácilmente, ojo, las fuerzas de los laicos al trabajo de los pastores. Fíjense, la fuerza de los laicos, dice el concilio, se asocia al trabajo de los pastores. Ya alguien por ahí decía la vez pasada, bueno, padre, pero es que no me dejan trabajar en mi parroquia, es que el párroco no deja, es que llévenle el Concilio Vaticano II y díganle, padre, mire, el concilio dice que tenemos que trabajar juntos. Se asocia fácilmente la fuerza de los laicos y el trabajo de los pastores. Estos, es decir, los pastores, ayudados por la experiencia de los seglares, ojo, están en condición de juzgar con más precisión y objetividad tanto los asuntos espirituales como los temporales, de forma que la iglesia entera, robustecida por todos sus miembros, cumpla con mayor eficacia su misión en favor de la vida del mundo. Los pastores tenemos que dejarnos ayudar por la experiencia de ustedes. Tenemos que dejarnos iluminar por ustedes. Nosotros no estamos casados, nosotros no tenemos hijos, y luego somos los que hablamos de moral sexual como si estuviéramos casados, y luego somos los que hablamos de educación de los hijos como si los tuviéramos.
¿Cómo aprendemos los pastores? Solamente si nos dejamos iluminar de la experiencia de los laicos. Entonces, a esto me refiero con la corresponsabilidad en el ejercicio de la misión de la iglesia. Tendríamos que caminar hacia comunidades donde la planeación, la ejecución y la evaluación de los proyectos pastorales la hiciéramos en común, laicos y presbíteros, laicos y obispos, y no nada más llegar y decir, bueno, aquí tienen el proyecto pastoral y esto es lo que se va a hacer, ¿no? Porque eso es infantilizar a los laicos. Eso es restarles protagonismo, eso es volverlos pasivos. Pero desgraciadamente, en muchos pastores todavía está esa mentalidad. Y en muchos laicos también, ¿no? Porque lo que el padre diga, no, pues lo que el padre quiera, no, pues como el padre guste. Y al padre le preguntan hasta de qué color quieren las flores para el día de Pascua, ¿verdad? No. Deberíamos caminar hacia comunidades maduras donde exista una eclesiología horizontal, es decir, donde se favorezca la corresponsabilidad del ejercicio de la misión desde el papel que cada uno tiene al interno de la comunidad. Bien, déjenme tomar un poquito de agua. Vamos a entrar ahora a ver cómo la beata Concepción Cabrera vivió pues esto que estamos diciendo, ¿verdad? Conchita empieza su proceso espiritual con más fuerza alrededor del año 1893, es decir, cuando tiene 31 años. Ya tenía casi 10 años de casada y ahí empieza a vivir con más fuerza el proceso que el Señor le va haciendo probar, ¿verdad? Gracias a su director espiritual formal que por primera vez tiene con el padre Alberto Cuscoimir, que después desgraciadamente tuvo una serie de desavenencias y terminaron esa relación de dirección espiritual a causa de algunos problemas del padre, pero Conchita empieza su itinerario espiritual ahí. En el año de en el año de 1896, más o menos, Conchita escucha en su interior, ella ya tiene estas gracias místicas de poder percibir la presencia del Señor, de poder intuir su voz internamente, lo que se llaman locuciones interiores. Conchita escucha que Jesús le dice, prepárate para el día en que la iglesia celebra la encarnación del Verbo. Y Conchita hace un retiro, empieza a prepararse para ese día de la encarnación y pasa el día y no sucede nada. Y luego se lamenta con el Señor y le dice, Señor, me dijiste que me preparara y no sucedió nada. Y el Señor le responde, te dije el día, pero no te dije el año. Y a partir de ahí, Conchita cada año se preparaba para el 25 de marzo esperando que el Señor respondiera a esta promesa. Pasan alrededor de 9 años y en 1906 el Señor le dice, el día de la encarnación, le dice, yo cumplo lo que prometo, he venido preparándote para esta gracia especial. Quiero encarnar místicamente en tu corazón, recíbeme. A esa gracia de transformación en Cristo en clave materna, el Señor, en el caso de Conchita, le llama encarnación mística. ¿Ok? Los místicos tienen un lenguaje propio, por ejemplo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, con toda la escuela carmelitana, hablan del matrimonio espiritual, de la unión transformante. Otros místicos, por ejemplo, Sor Isabel de la Trinidad, habla de la inhabitación trinitaria. En el caso de Concepción Cabrera,
la gracia de unión transformante se da en clave materna y el Señor le da el título de encarnación mística. ¿Esto por qué lo digo? Porque para Conchita, la encarnación mística marca un antes y un después en su vida. Es el parteaguas de su experiencia espiritual. Y el Señor, 2 días después, es decir, inmediatamente de cuando le regala esta gracia de la encarnación mística, le va a enseñar poco a poco, y Conchita lo va a ir entendiendo siempre a lo largo de su vida, ya casi hasta el final, su director espiritual, que ya será en ese momento el siervo de Dios, Luis María Martínez, otro místico que está en proceso de beatificación, le va a ir hablando de lo que es la encarnación mística, le va a ir explicando. Pero 2 días después, es decir, el 27 de marzo de 1906, el Señor le va a decir a Conchita que el modo de vivir la encarnación mística se llama la cadena de amor y que será a través de la cadena de amor el modo como Conchita va a vivir su sacerdocio bautismal. Entonces, el inmediato efecto de la encarnación mística es la cadena de amor. ¿Qué es la cadena de amor? En pocas palabras, es un ofrecimiento continuo de Jesús al Padre. Es decir, el Señor le va a ayudar a Conchita a entender que su vida tiene que ser como una misa continuada, como un ofertorio constante. Le va a decir el Señor, tú tienes que ofrecerme y tienes que ofrecerte conmigo. Entonces, ofrécete y ofréceme. Y en otros momentos le dirá, ofréceme y ofrécete, pero es siempre el mismo movimiento. Tú te ofreces y me ofreces. Tú te ofreces, pero te ofreces al Padre en unión conmigo. Tú me ofreces, pero me ofreces ofreciéndote conmigo. Entonces, esta circularidad sacerdotal del ejercicio de la cadena no es otra cosa que la vivencia del sacerdocio común. Y como vamos a ver en algunos textos, el Señor le va a explicar a Conchita cómo ella va a ir haciendo suyo el sacerdocio de Cristo, desde su ser de bautizada, de esposa, de madre de familia y de mujer, porque la gracia tiene claves maternas por su ser de mujer. Entonces, si Conchita sabía lo que era ser madre en la carne, sabrá también lo que va a ser madre, lo que va a ser el ser madre en el espíritu. Si había ya criado 9 hijos en la carne, pues luego el Señor le dará una gran descendencia espiritual. Bueno, vamos a ver en concreto, hice una selección de textos porque son muchísimos las referencias a esto. Pero vamos a ver algunos textos donde Conchita nos deja la experiencia que ella vive de lo que el Señor le va diciendo y cómo ella va entendiendo que se concretiza en la vida ordinaria esta vivencia del ejercicio del sacerdocio común. Por ejemplo, cito, le está hablando el Señor. En cierto sentido, hija, eres altar, ojo, y sacerdote al mismo tiempo, pues tienes contigo a la sacrosanta víctima del Calvario y de la Eucaristía, la cual puedes ofrecer constantemente al Eterno Padre por la salvación del mundo. Es decir, este ejercicio de ofrecer a Jesús al Padre, es el fruto más precioso del grande favor que he obrado en ti al encarnar en tu corazón. Te he dado lo más grande del cielo y de la tierra, a mí mismo, pero con este fin. Continúa después el Señor diciéndole, sola, tú, Concha, sola, ¿qué podías hacer? Pues nada, ¿verdad? Pero conmigo, es decir, con Jesús, y en mi unión, muchos miles de almas
con los méritos de ese mismo precio, el Verbo, pueden continuarla salvando a los hombres. Es decir, pueden continuar la cadena, este ejercicio del sacerdocio común. Tú nada tienes de ti misma, pero conmigo lo tienes todo. Dice Conchita que la encarnación mística la entendía ella, para que nos ubiquemos en su experiencia, ustedes lo que sienten al comulgar. Cuando uno acaba de recibir a Jesús y dice, aquí lo tengo, está dentro. Pero después, con las distracciones, con los pecados, con la vida ordinaria, esa presencia viene a menos. Y lo volvemos a comulgar y lo volvemos a sentir y viene a menos. Y así es nuestra vida. Bueno, Conchita dice que la encarnación mística es como comulgar a Jesús y permanecer todo el tiempo con esa presencia viva de Jesús en su interior. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante es que el Señor le está hablando a Conchita en 1906, es decir, 58 años antes de que empezara el Concilio Vaticano II, le está hablando que ella es altar y sacerdote. Le está hablando del sacerdocio común. Por eso algunos teólogos han considerado a Conchita como la profetisa del Vaticano II, porque en sus escritos se encuentran pues contenidos de lo que después el concilio va a decir. Vamos adelante. Le dice el Señor, tú eres mi altar, fíjense, y serás también mi víctima. En mi unión, ahí está, ofrécete y ofréceme a cada instante al Eterno Padre, con el fin tan noble de salvar a las almas y darle gloria. ¿A quién? Al Padre. Olvídate de todo, hasta de ti misma, y que esta sea tu ocupación constante. Nada de que vas a la oración a pedirle y vas a quejarte y vas... No, olvídate de todo y hasta de ti misma. ¿Cuál va a ser tu ocupación? Ofrecerte y ofrecer a Jesús, con el fin tan noble de salvar a las almas. La primera frase que Conchita escuchó claramente en su interior de parte de Jesús, en 1890, en 1890, en 1889, cuando estaba haciendo sus primeros ejercicios espirituales, dice, un día en el que me había preparado a pedirle al Señor que me manifestara lo que Él quisiera de mí, escuché en mi interior, entendiendo dentro de mi corazón lo siguiente: tu misión es salvar almas. Esa fue la primera frase que Conchita escuchó de parte de Jesús. Le dice, vas a ofrecerte tú, Concha, y vas a ofrecerme al Padre con el fin tan noble de salvar a las almas. Lo que le había dicho al inicio. Tienes una misión sublime, la misión del sacerdote. Ojo, sacerdote con mayúscula. ¿Quién es el sacerdote con mayúscula? Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y mira mi bondad y agradécela, que sin saberlo tú, te he dado lo que tanto has anhelado, y aún más, ojo, el poder ser en cierta manera sacerdote, no teniéndome en tus manos, pero sí en tu corazón y sin apartarme jamás. Conchita por ahí se queja una vez con el Señor, le dice, Señor, ¿por qué no me hiciste hombre para poder haber sido sacerdote? Y el Señor le dice, tú un día entenderás que vas a ser más que sacerdote. Y es esto a lo que se está refiriendo. Le dice, sin saberlo tú, te he dado lo que tanto has anhelado y aún más, el poder ser en cierta manera sacerdote, no teniéndome en tus manos,
pero sí en tu corazón y sin apartarme jamás. Fíjense, hay un momento donde el Señor, por esta gracia de la encarnación mística, le dice a Conchita, le dice, quiero que me trates como hijo de tu corazón. Y esto a Conchita le daba mucha vergüenza. Decía, no, Señor, ¿cómo? No, 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 yo no, y soy pecador, y soy lo peor, y soy sucia, y soy el hijo de tu corazón, le llegó a decir. Y entonces ella, en esta actitud sacerdotal, pues identificaba mucho con María cuando presenta a Jesús al templo. De hecho, decía que su día de ella, de Conchita, era el 2 de febrero, porque es el día en que María ofrece a Jesús al Padre en el templo, y dice Conchita que ahí veía ella reflejada su misión de seguir ofreciendo a Jesús al Padre por la salvación de la humanidad. Este es otro texto bellísimo de lo que el Señor le va a decir. Aquí no alcanzo a ver la parte de arriba, pero bueno. El momento. Esto de la adoración. A ver. Y se me perdió. Voy a ver. Le dice, no alcanzo a leer la parte de arriba y no encuentro aquí el... Ah, ya, aquí le encontré ya el texto en el escrito. Este es un texto de unos ejercicios espirituales que Conchita está viviendo con su director espiritual, don Luis María Martínez. Y le dice lo siguiente. Fíjense, la primera parte es su director espiritual que le está explicando la reflexión. Le dice, la obligación de toda criatura es la adoración a Dios y la suprema adoración es el sacrificio. Esta es la adoración práctica, el sacrificio. El hombre, y la mujer, obviamente, el hombre nació sacerdote. Este era el plan de Dios, pero el pecado echó abajo ese privilegio y entonces vino Jesús, el gran sacerdote eterno. Todo era adoración y acción de gracias, pero después del pecado, dice el director espiritual de Conchita, vino la impetración, la satisfacción, el aspecto de reparación. Desde Abel ya se ofrecían al cielo sacrificios y holocaustos, pero estos no satisfacían a Dios. Y vino Jesús como sacerdote, como mediador, como redentor. Y está ahí escrito en latín, ecce venio. ¿Qué quiere decir? Heme aquí que vengo. Está citando el Salmo que después retoma la carta a los Hebreos. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Dijo a su padre, aquí estoy. Está diciendo Monseñor en labios de Jesús. Como sacerdote y víctima, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esa fue toda su vida. Esta es una citación de lo que Monseñor le está diciendo a Conchita. Y luego escribe Conchita, el siguiente texto en cursivas es de Conchita, dice, yo tengo obligación, por la gracia de la encarnación mística, de entrar en sus funciones de sacerdote, participando de su sacrificio, ofreciéndolo y ofreciéndome en su unión al Padre en favor de las obras y de las almas de los sacerdotes. Así me lo ha pedido. ¿Quién se lo ha pedido? Jesús. Dice Conchita, la cadena de amor, no es otra cosa que un sacerdocio de almas víctimas. Entonces, en la espiritualidad de la cruz,
lo que nosotros queremos vivir y le pedimos al Señor la gracia, porque eso hemos sido llamados, es a ser víctimas con Cristo, a ofrecernos por la salvación de las almas y especialmente de los sacerdotes. Todos en la familia de la cruz tenemos ese aspecto sacerdotal, todos, desde el apostolado de la cruz hasta las congregaciones de la familia, de orar por los sacerdotes, cada uno a su modo, cada uno en su estado, pero queremos hacer nuestra esta experiencia de Conchita de la cadena de amor. Y fíjense lo que dice más adelante. El sacerdocio en muchos, desgraciadamente, está mutilado. Aquí ya está hablando su director otra vez. Son sacerdotes y no víctimas. Tienen el carácter de sacerdotes y no el espíritu de Cristo. Es una vergüenza que Jesús busque fuera almas víctimas que suplan las de sus amados sacerdotes, sus escogidos y predilectos. El sacerdote en su ordenación recibe al Espíritu Santo. Fíjense qué fuerte lo que dice Monseñor Martínez aquí. Dice, son sacerdotes y no víctimas. Tienen el carácter de sacerdotes, pero no tienen el Espíritu de Cristo. Esto es muy fuerte porque se está refiriendo a nosotros los sacerdotes ministros. Y dice, por eso Jesús tiene que ir a buscar almas víctimas fuera de sus ministros, porque estos no están cumpliendo su vocación. Ténganse esto en mente para la última charla, que será la quinta, cuando hablemos de los pecados de los sacerdotes y de la reparación. Bueno, dice, es una vergüenza que Jesús busque fuera almas víctimas que suplan a los sacerdotes por lo que no hacemos. Entonces, las almas que viven, las personas que viven, almas es, cuando lean almas es personas, ¿verdad? Ya en una teología más actual. Las personas que tratamos de vivir esta espiritualidad que dejó Conchita, queremos unirnos a Jesús para participar de su sacerdocio de manera más especial por los sacerdotes ministros, ¿ok? Otro modo como Conchita va a entender que el Señor le participa este sacerdocio común en su experiencia es a través de esta frase. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son las palabras que los sacerdotes ministros decimos cada día que celebramos la Eucaristía. No decimos, este es el cuerpo de Jesús. Decimos, este es mi cuerpo. No decimos, esta es la sangre de Jesús. Decimos, esta es mi sangre. Porque en ese momento el sacerdote ministro, a nombre de la comunidad que preside, está actuando en persona de Cristo, sacerdote. Pues bien, en otro de sus revelaciones privadas, el Señor le dice a Conchita que la primera persona que dijo esta frase de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, fue la Santísima Virgen María. Entonces dice, ella fue la primera que pronunció, dice, y ella era la única que con todo el derecho podía decir de mí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Por qué? Pues porque era su hijo y porque había tomado de ella el cuerpo y la sangre. Entonces, por eso dice, María fue la primer sacerdote en la iglesia. Esto es muy fuerte de frente a la teología del sacerdocio común, de frente al papel de la mujer, en cómo pueden vivir ustedes, mujeres, su sacerdocio bautismal. No se trata de que ordenen sacerdotes, ministros a mujeres, sino de que la mujer aprenda a vivir su sacerdocio común, bautismal,
y desde ahí viva su protagonismo laical en la iglesia. Esto es que esta es una teología, si ustedes la piensan, si ahorita nos parece revolucionario, ahora imagínense que esto fue escrito en 1906 por una mujer que no había estudiado teología. Entonces, pongámonos en el papel de Conchita y en su experiencia mística. Fíjense lo que le dice el Señor. No te apures. Están en un diálogo, ¿verdad? No te apures, le dice. Esa es la misión del sacerdote, la cual tú debes desempeñar. La de decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y no es que sea el de ellos, sino el mío en su unión, el mío en su transformación en mí, porque al ofrecerme no es la pobre criatura por sí o en sí la que me ofrece, soy yo en sus labios, soy yo en su corazón, en su cuerpo y en su sangre. Y por eso ese sacrificio, esa oblación es grata a mi Padre y alcanza gracia. Hay unos textos muy fuertes que Conchita recibe de parte del Señor entre 1926 y 1929 que le llama las confidencias a los sacerdotes. Y están editados en un libro que actualmente se puede encontrar con el título A mis sacerdotes, o en una edición más reciente que se llama Sacerdotes de Cristo. Ahí el Señor le dice a Conchita lo que sufre, por ejemplo, cuando hay una consagración en la misa de parte de un sacerdote que no se ha preparado, que está en pecado mortal, porque dice, aunque ese sacerdote sea un pecador, en ese momento no es él el que está ahí, sino yo en él. Y es lo que le está diciendo aquí. Ahora, si eso dice de los ministros ordenados, ¿qué dice en cuestión de ella como laica? Le dice, tu papel desde la encarnación mística es el del sacerdote. Y para eso encarné, nací y vivo en tu alma, para que lo seas. Es decir, para que seas sacerdote junto conmigo, ofreciéndome en tu unión, ofreciéndote en la mía. Híjole, es que esto es increíble. Le dice, ofreciéndome en tu unión, ofreciéndote en la mía. Y por los mismos fines de caridad, por manos de María, la primera sacerdote y víctima en mi unión. ¿Cuál es el sacerdocio común? Señoras que me están escuchando, que están llamadas a vivir ustedes. El sacerdocio como lo vivió María. El sacerdocio como el Señor lo recuerda a través de esta beata de la Santa Madre Iglesia Católica, Concepción Cabrera de Armida. Así, nosotros, todos, para ofrecer a Jesús. Alguien me ha preguntado, bueno, padre, ¿y es que a cada hora tengo que repetir la fórmula? No, 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 no se trata de fórmulas. Es una actitud de vida. Y bastaría que cuando te acuerdes, no les digo que a cada momento porque nos volveríamos loquitos, ¿verdad? Cuando te acuerdes, digas, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando el sacerdote ministro eleva el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda la comunidad se puede unir a Él. Muchos padres les van a decir, no, eso solamente los sacerdotes ministros lo podemos decir. Ok, no hagan pleito, no le discutan, pero internamente digan ustedes esas palabras. Y si no se acuerdan de la oración, basta que digan, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y eso es vivir el sacerdocio común, ofreciendo a Jesús y ofreciéndonos junto con Él. Seguimos, le dice el Señor, esta propiamente, o sea, le está hablando de este modo de vivir el sacerdocio,
es la continuación de la cadena de oro, que es otro título que el Señor le da a la cadena de amor. Esto únicamente abre los tesoros al cielo y los oasis le llamaban a las religiosas de la cruz y a los misioneros del Espíritu Santo en un inicio, multiplicarán sus eslabones llenando estos designios míos de formar de las almas de la cruz víctimas en mi unión, que puedan decir al Eterno Padre, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por esa poderosa unión transformativa e íntima con la persona del Verbo. ¿A qué nos llama esta espiritualidad de la cruz que el Señor regaló a su iglesia a través de la Beata Concepción Cabrera de Armida? A formar víctimas, a formar personas sacerdotales, a formar hostias vivas, a formar ofrendas permanentes. Y cuando el sacerdote utiliza la plegaria eucarística tercera, lo dice explícitamente, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, San José, los santos, etc. Esa es nuestra vocación, ser ofrendas permanentes. ¿Dónde? Ahí donde el Señor nos puso. Miren, ahí está esa foto, Conchita, con 7 de sus 9 hijos. Ya habían muerto 2. El que está atrás es el hijo mayor, no es el esposo, ¿eh? Pero son... Esto es para decir, ella ahí en la educación de sus hijos como madre, ahí vivió su sacerdocio. No se tuvo que ir a un monasterio, ni se tuvo que poner a hacer una misión en Bangladesh, ni ser mártir en Timbuktu. No, ahí donde el Señor la llamó, ahí vivió esto. Sigo con el texto, dice, la cadena, por tanto, es un sacerdocio de almas víctimas, que unificadas conmigo, enteramente absolutas, inocentes y puras en favor de los culpables, vivan de mi vida de víctima abandonadas a mi voluntad. Otra forma de decir vivir el sacerdocio común es la unión de voluntades. ¿Cuál es la ofrenda más agradable a Dios? La ofrenda de nosotros mismos. ¿Y qué es lo más íntimo de nosotros mismos? La voluntad, el querer. Entonces, cuando una persona une su voluntad a la del Señor, y más aún, cuando una persona le deja al Señor que su voluntad ocupe la propia voluntad, está viviendo su sacerdocio bautismal. Si quieren vivir en la voluntad divina, vivan el sacerdocio bautismal. Es lo mismo, pero con otro término. Vivir en la divina voluntad es vivir sacerdotalmente, porque es una vida de unión transformante en Cristo, sacerdote y víctima. Y le dice el Señor, y en mis dolores, y escribe Conchita, que hoy he estado muy enferma, y en mis penas interiores, y en mis cansancios, le he repetido feliz, este es mi cuerpo. Bueno para clavarlo en cualquier cruz, bueno para ser echado al muladar, bueno para ser triturado en tu honor. Y esta es mi sangre, que desde mañana mi Jesús, al separarla del cuerpo para ponerla en el tuyo, su crucifijo, para entregarla a María en las manos de la dolorosa, para pisarla, para ponerla en mi flor, que va a estar cerquita de la tuya, mi Jesús, diré, esta es mi sangre, que quiero derramar hasta la última gota por los pecadores y por la gloria de tu Padre Celestial. Entonces, fíjense, ahí está Conchita diciéndonos, ¿verdad? En mis dolores, en mis penas, en mis cansancios, ¿qué decía? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ahí unía con esta actitud sacerdotal su voluntad a la de Jesús, su sufrimiento al de Jesús, su amor al de Jesús, y se transformaba en una ofrenda permanente. Bien, vamos a ir terminando con este último apartado.
¿Cuál es la proyección de su sacerdocio común en favor de los sacerdotes ministros? Porque la vida de Conchita, sacerdotal, tiene una proyección en favor de los sacerdotes ministros. Y que yo creo que eso es lo que más les interesa a ustedes, ¿verdad? Porque en este apostolado de maternidad sacerdotal y de intercesores, pues estamos llamados a vivir nuestro sacerdocio en favor de los sacerdotes. En otro momento, Conchita escribe lo siguiente. Dice, en la primera meditación me dijo Jesús, quiero hacerte acueducto limpio y puro, cada vez más bruñido de mis gracias sacerdotales para impartirlas en toda mi iglesia. Le decía el Señor, tú vas a ser como un caño, como un tubo, como un lugar por el que bajen a torrentes mis gracias. Y Conchita le responde, pero que no bastan ya las confidencias, es decir, estas revelaciones privadas que tuvo sobre el sacerdocio. Y le responde el Señor, hay gracias sustanciales y singulares que Dios concede ocultamente a las almas que le place. Y tiene muchas, hija, muchas el Espíritu Santo, señaladísimas y fecundísimas, que ansía derramar en los sacerdotes. Aquí se refiere a los sacerdotes ministros, pero quitando los obstáculos que le impiden. ¿Por qué no nos llegan estas gracias a los sacerdotes ministros? Porque estamos impidiéndolo. ¿Y qué es lo que lo impide? El pecado. Entonces, si los sacerdotes ministros vivimos en pecado, pues no nos bajan estas gracias. O nos bajan a medias, ¿verdad? A según del grado de santidad que cada sacerdote ministro esté viviendo. Y fíjense lo que le dice el Señor. Ese es tu papel, remover esos obstáculos en mi unión. Es decir, a ti te toca ofrecerte por ellos para que ellos se transformen, para que ellos se conviertan y esas gracias les lleguen, alcanzando del Padre las transformaciones que preparan para esa clase especiales de gracias. Sigue el texto. Dice, mira, las obras de la cruz, con ser tan grandes, no son sino una irradiación de mis designios en tu alma, que desde que la crié puse en ella el fin que en la última etapa de tu vida te he descubierto totalmente, los sacerdotes. Para eso, le está diciendo el Señor, para eso te creé, para eso creé en la iglesia las obras de la cruz, para los sacerdotes. El servicio a mi iglesia en este sentido ha de ser de víctima absolutamente en su favor, de emplear todas tus inmolaciones y sacrificios en mi unión por la plenitud de la perfección de los sacerdotes y de su corona. Y te lo diré, le dice el Señor. La encarnación mística tuvo como punto culminante este fin. O sea, para eso le regaló el Señor a Conchita la encarnación mística, para la santificación de los sacerdotes. Por eso, Conchita es madre espiritual de todos los sacerdotes. La transformación de los sacerdotes, la plenitud de perfección de los sacerdotes con el viso especial de la pureza y de la cruz. Y yo sé que el texto que sigue les va a gustar mucho por lo que dice. Fíjense. ¿Quieres darme gusto? Le dice el Señor a Conchita. ¿Quieres darme gusto? Dame sacerdotes santos. ¿Quieres darme consuelo? Dame sacerdotes transformados en mí. Cuando oramos por la santidad de los sacerdotes, le estamos dando gusto a Jesús. Cuando oramos por la transformación de los sacerdotes en Cristo, le estamos dando consuelo a su corazón. ¿Quieres coronarme de gloria? Dame sacerdotes en la plenitud de la unión que puede haber en la tierra y que solo se alcanza por el Espíritu Santo. Es hermoso esos tapices que están en la Catedral de Los Ángeles y que ponen un reflejo de la comunión de la iglesia.
Pero si ustedes ven bien ahí, hay sacerdotes mezclados con religiosos, con religiosas y con laicos, mártires y confesores de todos los pueblos y naciones de la tierra, haciendo esta figura de la gracia de la vida eterna. Entonces, hay que orar por los sacerdotes, por los vivos y por los difuntos. Y yo me atrevería a decir, hay que orar incluso por los sacerdotes no nacidos, porque si la vocación el Señor la da desde que el alma entra en el cuerpo de una persona, ¿cuántos niños abortados pudieron haber tenido esa vocación sacerdotal? Esto a mí me causa mucho dolor, y cuando yo oro, y a veces lloro también, pero cuando yo oro por los niños no nacidos, digo, Señor, por esos pequeñitos que a lo mejor tú querías de sacerdotes y no nacieron. Pero esto para decir que la maternidad sacerdotal no es nomás pedir por los 4 que tienes apuntados en tu papelito. Qué bueno es, pero ahí no se termina. Que tienen que tener una proyección, y los padres espirituales, ya de eso hablaré la próxima charla, pero los intercesores, como le llaman aquí en este ministerio, tiene que ser una proyección mucho más amplia. Orar por los sacerdotes difuntos, orar por los sacerdotes en pecado, orar por los que ya son santos para que santifiquen a otros, orar por los enfermos, por los pobres, por todas las situaciones que viven los sacerdotes, como está en sus preces por los sacerdotes. El último texto, y después dejamos abierto el espacio para las preguntas y los comentarios, dice, alcanza del Padre por medio del Verbo esa plenitud de santidad para los obispos. Porque bueno, aquí corté unas frases, pero Conchita le dice, Señor, pero yo mejor te pido por los obispos para que ellos santifiquen a sus sacerdotes. Y le dice, sí, pide también por los obispos. Dice, dedícate, actúate, le está diciendo, dedícate en estos ejercicios de tu especial fin. Tu principal obligación es no olvidar a los sacerdotes, ayudando a la iglesia de una manera interiormente con tus martirios, pero poderosa por tu unión con el divino Verbo para la soñada transformación de los sacerdotes en mí. Fíjense, es decir, la transformación de los sacerdotes en mí debe ser la orientación de tu vida interior, le dice Jesús a Conchita. Y exteriormente también te utilizaré en favor de los sacerdotes cuando me plazca y como a bien tenga. Por eso, si ustedes en este ministerio de maternidad sacerdotal han escogido a Conchita Cabrera como patrona de este movimiento, pues ahí está. Esto se los dice el Señor también a ustedes. Esta debe ser la orientación de tu vida interior, la transformación de los sacerdotes en mí. Y exteriormente también te utilizaré en favor de los sacerdotes cuando me plazca y como a bien tenga. Bien, con esto termino y abrimos el espacio para las preguntas y los comentarios de parte de ustedes. Si no hablan, yo sigo hablando, ¿eh? Ay, ahí estás, Telma. Ya te vi. Sí, llegué algo tarde, pero bueno, ya que estoy, te digo, no tengo ninguna duda de lo que has hablado. Lo has hablado con tanta claridad que, bueno, yo hago estas cosas, pero no,
no tan fuertemente como me lo has explicado y como lo ha vivido Conchita. Por ejemplo, el ofrécete y el ofréceme es muy fuerte. Entonces, ahora cuando lo oigo y lo leo, si lo leíste, sí, tengo que hacerlo más. Tengo que hacerlo más. Tenemos que hacerlo más. Tenemos que hacerlo más, y por lo menos yo. Todo. Y entender lo que era la cadena de amor. Yo no entendía lo que era la cadena de amor, porque nunca leí mucho, pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo perfectamente. Y es increíble que todo esto sucedía mucho antes del concilio, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Y yo lo vivo más, pero es lo mismo, yo lo vivo como en María, toda la entrega sacerdotal. Que es lo mismo, pero como, no sé, necesitaría alguna explicación si es lo mismo. Yo lo vivo en ella. María fue la primera, la única que realmente pudo decir esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Fue la primera madre sacerdotal. Fue la primera víctima, ¿no? Entonces, como yo, de alguna manera, mi vivencia es estar en ella, desde ella y en ella yo me ofrezco, ¿no? En cada misa. Pero ahora lo voy a hacer durante el día. No lo había hecho yo durante el día, lo hacía en las misas. De hecho el Señor le dice a Conchita, quiero que vivas tu día por hora, para que cada hora estés renovando esta ofrenda. Claro, como yo les decía, es imposible, ¿verdad? Yo me acuerdo, pero cuántas veces te acuerdes. en el noviciado, un dato curioso, en el noviciado a nosotros nos daban de estos relojitos chiquitos que cada hora hacen pip, 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 pip. Ah, qué bueno. Para traerlo, y en la mayoría de nuestras capillas, sobre todo las casas de formación, tenemos relojes de esos que cada hora suenan para estar recordando el ofrecimiento del verbo. Claro, que ya después, pues estás en el ministerio, estás haciendo ejercicio, estás pues, celebrando una Eucaristía, no puedes estar con el pipi a cada rato, ¿verdad? Claro. Pero es lo que les digo, es decir desde la mañana, Señor, en este día quiero ofrecerme junto contigo en tu unión por la salvación del mundo y por los sacerdotes. Y cada que uno se acuerde, ¿verdad? Cada que uno se acuerde, porque en Conchita, aquí lo meto como un paréntesis, ¿no? Ella habla de la cadena de amor. El padre Félix habla de la atención amorosa a Dios, que eso es otra manera de vivir el sacerdocio bautismal, pero bueno, ya si en otro momento me vuelven a invitar, puedo desarrollarles este otro tema, ¿verdad? Desde la otra perspectiva de un varón, de un consagrado, de un ministro, ¿verdad? Y yo creo que también tiene mucho que ver con la intención. Por eso yo decía, hay que tener el deseo de hacerlo. Porque Conchita le decía, Señor, yo te quiero amar aunque sea con la punta de mi voluntad, como para decir, aunque sea con la pura intención, pero que tú puedas obrar en mí desde eso que yo deseo, porque del deseo parte todo. Del deseo parte todo. Somos pecadores llenos de límites, pero tenemos este deseo de vivirlo. De ahí parte. Y con esa punta de la voluntad, el Señor actúa. Y ahí puede suceder la gracia. Entonces, cuando nosotros le dejamos al Señor abierta una rendijita en nuestra vida, por ahí se cuela el Espíritu. Pero hay que desearlo, hay que anhelarlo. Por eso yo les digo, el tema del deseo es tan importante en la vida cristiana, porque todo parte del deseo. Fíjense, Conchita deseaba haber sido sacerdote y el Señor le responde a su deseo. Le responde a su deseo, sin duda. María, la Santísima Virgen, dice San Agustín, que concibió primero al Verbo en su corazón a través de la escucha de la palabra, y era tan grande su deseo que atrajo la encarnación del Verbo en sus purísimas entrañas. Todo parte del deseo. Dice que el deseo es la mejor oración. Claro. Y San Agustín es el doctor del deseo, porque habla en sus textos preciosos del deseo. Pero, a ver, ¿quieres ser santo? Pues deséalo. Deséalo, claro. Deséalo, porque ese va a ser la punta de lanza para poder ir adelante. ¿Quieres vivir
esta maternidad sacerdotal, deséala, porque esa va a ser la puerta de entrada para que el Señor derrame su gracia en ti. ¿Sí me explico? Buenísimo, buenísimo. Ay, me da mucho entusiasmo. Realmente contagias entusiasmo. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Ahí está también mi mamá carnal, entonces ahí la veo que está tomando nota. ¿Dónde está tu mamá carnal? ¡Ay, Ahí qué está. amor! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Qué amoroso! Ahí está también. Hola, buen día. Hola, hola. ¡Hola! Y te llamas Guadalupe también. Así es. ¡Qué lindo! ¡Qué Sí. lindo! Te felicito por el hijo. Gracias. Sigamos orando por él y por todos. Ahora tiene muchas madres que ruegan por él. Sí, así es. Gracias. Porque es un hueso duro de roer. Creo. Pero bueno, Padre decía David. mucho, Y a sus órdenes, dígame. Padre David, pues también lo saludamos aquí desde su tierra, bueno, medio paisanos, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias Sí. por su plática, siempre enriquecedoras y siempre queremos tenerlo aquí. Gracias. Gracias. Saludos, Feli. Saludos, Rosalba. Hola. Sí. Felicidades a esa mamá desde acá, desde Denver, Colorado, a la mamá del sacerdote. Y felicidades al padre. Muchas gracias, muy agradecidos por su tema estos temas que nos ha impartido últimamente, que nos ha enriquecido mucho en nuestro caminar, en nuestro deseo de crecer espiritualmente y Sí. pues de dar mejor servicio a Dios y pues ser mejores madres espirituales, padres espirituales, mi esposo y yo que fuimos invitados por el padre Enrique Alberto Ajá. Dávila y pues nosotros abrigamos, rezamos por todos ustedes y le pido que ustedes oren por mi familia también Claro y que por sí. las almas de mis hijos que me le quitaron la vida y por un hijo que tengo aquí que todavía ya tiene 4 años en el camino de Dios, que pues está en un ministerio de prevención y rescate. Y le digo yo, todos los días se lo consagro a Dios para sacerdote, pero dice él, también puedo ser sacerdote en el matrimonio. Exacto, ahí tiene a su esposo ahí por un lado, ¿no? Entonces también ahí se puede ser sacerdote. Y Sí. eso hoy lo aprendimos, lo escuché ahorita del tema Así que es. usted estaba dando. Y pues digo, bueno, pues si mi hijo no quiere ser un sacerdote, Ministro, todas maneras, sí. sacerdote ministro puede ser un sacerdote desde el matrimonio, por supuesto. Y aquí estará, ven a saludarlo, amigo. Aquí A se ver. lo presento, padre. Ándale, ya lo echó de cabeza. Sí. Mire. Hola. Mucho gusto, padre. ¿Qué tal? Mucho gusto. Adelante con tu vocación en la que sea. Gracias, donde Dios te gracias. llame, ¿eh? Que Dios te bendiga. Igualmente, padre. Amén. Gracias. Bueno. Y tengo un hermano que también pues está en la lucha diaria para también él pues tener su conversión. Aquí está también, vengo aquí para que Así lo estamos conozcas todos al en la padre. lucha diaria. Sí, es que no todos los días tenemos este privilegio de tener un sacerdote en vivo, como dice, aunque sea a través de las redes sociales. Pero mire, aquí está mi hermano que también Para que está también trabajando con gustes. su Adelante adicción con tu en el ministerio. alcohol. Y Muy bien. le pido que ore por él. Se llama como el papá de la Virgen María, Joaquín. Muy bien. Bueno, pues para ir cerrando, De la bendición. entonces el próximo tema va a ser justo ya el tema de la paternidad y la maternidad espiritual. Ay, qué bonito. Y entonces vamos a ver algunos elementos teológicos del magisterio que puedan iluminar la vocación de cada uno. Y el ciclo de conferencias va a terminar, Dios mediante, en el mes de junio, con el tema de la reparación de los pecados de los sacerdotes. Entonces, pues ya con eso vamos a completar este ciclo que se había propuesto para este semestre, ¿verdad? Ya después los encargados del ministerio ya verán con qué siguen en la formación, pero bueno, ya
buscarán también a alguien que pueda continuar con la formación o me invitarán en otro momento, no lo sé. Pero bueno, ahí seguiremos en contacto. Pues vamos a pedirle al Señor la gracia de su bendición y les quiero pedir también pues una oración muy especial. Como les digo, nosotros estamos trabajando las causas de canonización y beatificación de la familia de la Cruz y un sacerdote en la madrugada de México me escribió pidiendo oración por una joven de 14 años que tuvo un derrame cerebral y está bastante grave. Entonces, a él, a este sacerdote, dice, se me vino a encomendársela al Padre Félix de Jesús, el fundador. Entonces vamos a hacer la oración en este momento para que todos juntos pidamos por la salud de esta joven y vamos a pedir la intercesión del Padre Félix para que, pues, si es su voluntad, pues el Señor nos regale este milagro y pues esto ayude para que vaya adelante la causa de Padre Félix. La joven se llama Sofía Alejandra Martínez López. Vamos a hacer, yo voy a ir diciendo la oración, pero nos unimos todos con esta intención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, concédenos bondad y misericordia, las gracias que confiadamente imploramos por intercesión de tu siervo, Félix de Jesús Rullet, incansable apóstol tuyo. Especialmente te pedimos por la salud de Sofía Alejandra Martínez López. Dígnate, oh Padre, ensalzar también en la tierra a tu siervo Félix, y hacer que a la luz de tus ejemplos aumente el número de sacerdotes, religiosos y seglares, prontos a la transformación en tu divino Hijo, para mayor gloria tuya, honor de María Santísima y santidad en tu Iglesia. Amén. 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 Se las dejo para que sigan orando por esta jovencita y pues que el Señor nos regale esa curación si es su voluntad. Pues nos despedimos con la bendición para ustedes y sus familias, para que el Señor los asista siempre y para todas las personas que después verán esta charla, todos los miembros de este apostolado que no se pudieron conectar, pero que el Señor lo derrame sobre sus enfermos también, especialmente. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz, y que guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén.